¿Quiénes somos? ¿Podés responder esa pregunta? ¿Y por qué a mí? Título del mensaje de hoy, entonces. Vamos a poner en pantalla 1 Corintios, capítulo 1, verso del 2 al 5. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En muchas ocasiones, mis hermanos, mis hermanas, nos encontramos en situaciones difíciles y se nos olvida quiénes somos. Buscamos por todos los medios, habidos y por haber, tratar de solucionar el problema con nuestras propias fuerzas. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hoy vamos a hablar de este tema, el tema sobre quiénes somos y sobre la pregunta, ¿por qué a mí? Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, que quizás desconozcamos, aún no nos hemos enterado de lo que Dios ha hecho. Pero hay muchas otras que sí las podemos ver sin dificultad. La Biblia nos enseña que los cristianos tenemos muchas bendiciones por las cuales dar gracias, ¿es verdad? Claro que sí. Pero también tenemos muchas bendiciones que a veces menospreciamos y por las que no damos gracias. Y sabemos que la bendición más grande que tenemos es su palabra. Cuando buscamos de Él, cuando leemos su palabra, nos damos cuenta que no existe pregunta ni problema que Él no nos pueda contestar o ayudar. Yo no sé a cuántos de los que hoy están aquí les ha pasado, pero, ¿saben? Hay momentos en la vida donde el dolor es tan fuerte que uno termina preguntándole al cielo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todos nosotros hemos pasado por esas temporadas donde parece que los problemas nos caen uno tras otro, como si se hubieran puesto de acuerdo para hundirnos. ¿Le ha pasado? Claro que sí, a mí me ha pasado. Y es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil eso, ¿verdad? Pero cuando llega una enfermedad, una pérdida, cuando llega un golpe fuerte al corazón, nuestra primera reacción es pensar que Dios se olvidó de nosotros o que algo salió mal en su plan. ¿Qué te equivocaste, Señor? ¿Qué pasó? Pero hoy quiero que juntos miremos nuestra realidad desde otra perspectiva. Nada de lo que estás viviendo hoy es por casualidad. ¿Sabías eso? Uno habla mucho a veces de la casualidad, pero nada de lo que estás viviendo hoy es por casualidad. Dios usa nuestras pruebas para moldear nuestro carácter, usa nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe. Y en el día de hoy vamos a buscar entonces en la palabra de Dios para encontrar las respuestas a las preguntas iniciales. Y la primera pregunta es, ¿quiénes somos? Yo sé que si les pregunto, decime quiénes somos, muchos de ustedes quizás no tengan una respuesta directa. Vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos al principio, 1 Corintios capítulo 1, verso del 2 al 5. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Seguramente algunos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver lo que acabamos de leer? Pero cuando lo analizamos, vemos que estos versículos contienen la respuesta a la primera pregunta. Vamos a escudriñar este texto bien para determinar la respuesta a esa pregunta. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Y si bien nosotros no estamos en Corinto, Pablo usa 3 palabras que nos dejan saber quiénes somos. Son palabras claves que nos hablan a nosotros en el día de hoy. Palabras que es necesario que comprendamos para poder hacerle frente a cualquier situación. Estas son palabras que nos dan sabiduría para enfrentar al enemigo. Y la primera palabra es iglesia. A la iglesia de Dios, dice el texto en Corinto, pero yo hoy le hablo a la iglesia de Dios que está en Sordó. El significado de esta palabra es muy importante. Esta palabra traducido del griego quiere decir a los que he llamado. ¿Qué quiere decir? A los que he llamado. Quiere decir que Dios nos ha llamado de manera individual a cada uno de nosotros. Nos ha llamado por nombre. Nos ha llamado por nombre y apellido para que salgamos del mundo y entremos en su reino. Quiere decir que nuestra ciudadanía fue transferida de la tierra a los cielos. Analicemos esto. Dios nos ama de tal manera que nos llamó a su lado. Dios te llamó a su lado, mi amado, mi amada. Nos llamó a su reino. Y esto te tiene que hacer sentir muy especial. Te tiene que hacer sentir muy especial. La segunda palabra aquí es santificados. A los santificados en Cristo Jesús, dice el texto. La palabra santificar es usada como un acto de purificación. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios te ha purificado. Fuimos purificados, fuimos lavados, y no con agua. Fuimos purificados por la sangre de Jesucristo. Ser santificado significa que se nos ha dado una nueva vida, que somos nuevos en el Señor. Y al pensar en esta palabra debemos sentirnos gozosos al saber que fuimos santificados, fuimos llamados a su servicio. Y cuando pensamos en esta palabra o la leemos, nos debe dar un gran sentimiento de seguridad al saber que Dios nos ha purificado. La tercera palabra es enriquecidos. En todas las cosas, dice el texto, fuisteis enriquecidos en Él. Y esto no quiere decir que se te fue dado poco. Quiere decir que has recibido mucho. Quiere decir que eres rico. ¿De qué está hablando, pastor? Eres rico, mi hermano. Eres rica, mi hermana. Muchos en el mundo quisieran tener lo que tenemos nosotros. ¿Sabías eso? En muchas ocasiones nos discriminan, sí. En el trabajo, nos discriminan en la familia muchas veces. Y nos etiqueta con nombres como fanáticos, locos y otras cosas. Pero esta palabra enriquecido quiere decir que no tenemos límites. ¿Qué es lo que no tienes? Límites. Te estás limitando a hablar, ¿eh? ¿Qué es lo que no tienes? Límites. Y quizás te estás preguntando, ¿de qué habla, pastor? Saben, hablo de la riqueza.
esa riqueza que son las bendiciones espirituales que Dios nos da. Pónganse a pensar en esto. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones. Vos tenés dones. Nos ha dado también la riqueza de saber que somos salvos. Y sumar a todo esto, que pronto estaremos a su lado, en la eternidad. Dios nos ha dado el conocimiento de saber que vivimos en el reino de Dios. Hoy estás acá, pero estás de pasada. Tu vida ya está en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta de hoy. ¿Quiénes somos? Vemos a través de la Escritura que somos una iglesia. Somos personas escogidas por Dios. Cada uno de los redimidos por la cruz somos una iglesia. Eres una iglesia que habla. Eres una iglesia que se moviliza y que da testimonio de lo que Cristo hizo por la humanidad. La iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú. Somos santificados porque fuimos limpiados, fuimos purificados por la sangre de Jesús y somos enriquecidos porque se nos ha dado riquezas como en ninguna parte del universo. Riquezas que no pueden ser compradas con todo el oro o la plata del universo. Y se nos fue entregada una ciudadanía. ¿En dónde? En el reino de Dios. Y cuando estás preocupado, tienes que acordarte de quién eres. Tienes que tenerlo presente, ya que somos criaturas muy especiales. Somos escogidos, somos santificados y enriquecidos por Dios. ¿Amén? Muy bien. Decir al que está a tu lado, acuérdate de quién eres. Acuérdate de quién eres. Tenlo presente. La segunda pregunta en esta noche es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo que pasa, mis amados, es que en muchas ocasiones nos compadecemos de nosotros mismos. Nos encerramos en nosotros y sufrimos calladamente. Es muy fácil sentirse deprimido, es muy fácil compadecerse de sí mismo. Todo lo hemos hecho en alguna ocasión. Y cuando te llega ese momento de incertidumbre en donde comenzás a preguntarte ¿por qué a mí? Es cuando comenzás a decirte nada me sale bien. O empezás a decirte siempre tengo el mismo problema. Y empezás a caminar en un círculo. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? ¿Está garantizado que cuando venimos a Cristo se nos quitarán todos los problemas? Si alguien te lo ha garantizado, se equivocó. ¿O que cuando venimos a Cristo la vida se convierte en un mar de rosas? No. No, muy lejos de todo eso. En la Biblia Jesús nos dice allí en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y cuando analizamos este versículo nos damos cuenta que contesta la pregunta de ¿por qué a mí? Con toda claridad. No contesta el por qué a mí. El Señor sabe que pasaremos por aflicciones, que serán difíciles, cosas que nos van a causar dolor. Pero hay unas palabras muy importantes aquí. Y esas palabras es, pero anímense. Pero anímense, te dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Y si Jesús está en tu vida, vos también vas a vencer cualquier aflicción que surja. El Señor nos está diciendo, ¿por qué sufres con estas palabras? Él nos está diciendo a nosotros que seamos fuertes,
que no desmayemos y no demos lástima. ¿Saben que hay cristianos que parece que caminan por el mundo dando lástima? Nos dicen: no te dejes derrotar por el enemigo. Confía en mí y todo será resuelto. No importan las circunstancias. Jesús nunca nos abandona, mis amados. El Señor tiene un plan y tiene un propósito con todo lo que te sucede. Tenemos que mirar las cosas que nos pasan como esa experiencia de la cual tenemos que aprender algo. Nosotros no sabemos el por qué Dios permite las cosas que nos afligen, pero sí sabemos que lo que Él permite es por una razón muy especial. En Jeremías, allí, capítulo 29, 11 y 12, nuestro Señor nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y esta es la promesa: yo los oiré. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios al que estás sirviendo, iglesia. Un Dios que nunca te abandona. Siempre va a estar a nuestro lado, no queriendo que suframos. Él conoce lo que nos espera en el futuro y sus planes con nosotros son llenos de esperanza. Él nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué más podemos decir? Él nos está diciendo: yo estoy en control. Yo estoy en control. Tranquilo, descansá y esperá. No quiere decir que no vamos a sufrir. Quiere decir que Él nos va a guiar a través de nuestro dolor, a través de nuestra necesidad, a través de todo, para obtener una conclusión gloriosa. Dios planeó que estuviéramos aquí en esta mañana. Y Dios planeó que tuviéramos vida eterna. Su palabra nos enseña que Dios nos escogió para que estemos en su reino. Muchos pensamos que fuimos nosotros los que elegimos aceptar a Cristo. Pero en realidad es Cristo quien fue el que nos aceptó a nosotros. Él fue quien nos llamó a su lado. Solo nos queda oír. Debemos confiar en su palabra y confiar en sus promesas. No tenemos que dejarnos engañar por el enemigo, que lo único que quiere es cancelar nuestra ciudadanía en el reino. Tenemos que prestar mucha atención a lo que nos dice el apóstol Pedro allí en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. No se duerman. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y para resumir esto en esta noche, les doy un ejemplo. Ustedes saben que los diamantes no aparecen así nada más. No aparecen relucientes, no aparecen perfectos en la naturaleza. Un diamante en su origen no es más que un trozo de carbón. Y para que ese carbón se convierta en una de las piedras más preciosas y resistentes del mundo, tiene que pasar por dos cosas que a nadie le gustaría pasar. Ese trozo de carbón sufre un calor extremo y sufre una presión insoportable bajo la tierra durante muchísimo tiempo. Si el carbón pudiera hablar, seguramente se quejaría de la presión, como lo haríamos vos y yo. Diría que ya no aguanta más, que es injusto estar ahí encerrado y apretado. Pero sabemos que sin esa presión nunca llegaría a brillar. Todos nosotros somos como ese diamante en proceso. Las pruebas que estás enfrentando hoy son la presión de Dios para sacar de ti algo valioso que todavía está escondido. Él te está puliendo, Él te está limpiando,
está quitando de vos todo lo que no sirve para que su voz brille, para que su luz brille a través de tus grietas. Confía en el proceso, mi hermano, mi hermana, porque el joyero sabe exactamente cuánta presión podés aguantar. Cuando nos vengan las aflicciones, cuando nos vengan los problemas, tenemos que acordarnos que fuimos escogidos, fuimos bendecidos y fuimos santificados. ¿Amén? Decirle al que está a tu lado, confía en el proceso. Aunque duela, confía en el proceso. Porque Cristo siempre está con nosotros. Debemos confiar en Él. El Señor está en todo momento. Y debemos acordarnos de las palabras de Jesús, allí que leímos hace unos instantes, Juan 16:33, cuando Él nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora sí, para darle un cierre a este mensaje, te digo, es hora de que dejes de dar lástima y de sufrir. Para de sufrir, como dice, ¿sí?, la iglesia universal. Debes dejar de dar lástima y de sufrir. Es hora de entregar al Señor tu preocupación. Es hora de tomar tu lugar en los planes del Señor. Porque la hora del Señor se acerca y no puedes bajar la guardia. Por último te cuento cómo enfrentar las pruebas con esperanza. En principio, no tienes que hundirte en la desesperación. Cuando el camino se pone difícil y se te va a poner difícil, como familia de fe podemos tomar estas actitudes. Buscar el propósito de Dios. Buscar el propósito de Dios, no solo el por qué. El por qué está siempre en nuestra boca. Debemos preguntarle al Señor, no por qué. Debemos preguntarle, ¿qué quieres que aprenda de esto, mi Señor? En segundo lugar, mantén la comunicación con el Padre. Porque el sufrimiento te debe empujar a la oración, no a alejarte de ella. Es ahí, de rodillas, donde vas a encontrar la fuerza para seguir adelante. Recordar que siempre es temporal. Y por más larga que sea la noche que estés atravesando, sabes que el sol siempre va a volver a brillar. Esta temporada de dolor también va a pasar. Y debes mirar hacia la meta. Tu fe se fortalece cuando recuerdas que Dios está usando todo esto que te está sucediendo para prepararte, mi amado, mi amada, para algo mucho más grande de lo que imaginas. Hermano, Dios tiene el control absoluto de nuestro dolor. No importa qué tan fuerte sea la tormenta. Tenés que saber que Jesús está contigo en la barca. Él no se baja de la barca. Y Él tiene un propósito glorioso detrás de cada prueba. Mantén la fe. Mantén la fe porque Dios, ese Dios que permite la presión, es el mismo Dios que te dará la victoria. Es el mismo Dios que te va a sacar brillo al final del camino. Como le sucede al carbón, que termina siendo la joya más preciosa, costosa y dura del mundo. Esa joya eres tú para Dios. Amén. Amén. Y como nos dice la palabra para darnos paz, vaya pasando adoración, por favor. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pablo escribe allí en Romanos 8:28. Y si hoy tienes algún dolor, si hoy tienes alguna prueba que estés cargando, si hoy hay algo que necesites poner en las manos del Señor para que Él te muestre su propósito en medio de ella, yo hoy te voy a pedir, iglesia, que todo aquel que lo necesite pase al altar. Pase aquí adelante para que ore
por cada uno de ustedes delante del Señor. Así que si tenés dolor, si estás pasando una prueba, si estás cargando con algo que, como siempre yo digo, ¿no?, te ha caído como peludo de regalo y no sabes qué hacer con eso, y te estás preguntando ¿por qué a mí? Pasá aquí al altar. Yo abro el altar ahora para que vos te acerques y esté orando por todos aquellos que vienen aquí. Amén. Dios te bendiga.